Bueno, estamos felices de tenerlos a todos aquí esta noche. Esta noche es su momento para hacer preguntas. Hay 3 micrófonos, uno en cada uno de los pasillos principales. Y comencemos por tenerlos acercarse al micrófono y ponerse en fila detrás de estos chicos si tienen una pregunta. Una verdad básica que quiero comunicar es que esto no es atrapar al pastor. Eso es bastante fácil de hacer. Esto es para que ustedes hagan una pregunta con la que podamos ayudarlos. Ahora, todo lo que quiero saber es su nombre, para que pueda tener una conversación con ustedes, y luego pueden hacer su pregunta. Entonces, Tom, comenzaremos de tu lado a mi derecha. Hola, Pastor John. Me llamo Aldo, y solo tengo una pregunta rápida. Esto es, uno de los argumentos usados por los post-tribulacionistas. Y mi pregunta es con respecto a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Habla de la primera resurrección, y la sitúa después de la tribulación y antes del milenio. Entonces, la pregunta ¿es esta la misma resurrección de 1 Tesalonicenses 4 y 16? La primera resurrección, déjame responder en general. La primera resurrección tiene 3 partes. La primera resurrección tiene una parte inaugural, que es la resurrección de Jesucristo. Él es las primicias de los que han salido de entre los muertos, porque la primera resurrección es la resurrección a la vida, la resurrección a la justicia, la resurrección a la gloria. Así que la primera resurrección incluye a Cristo. Incluye el segundo aspecto de eso, que es el rapto de la iglesia. Según 1 Tesalonicenses 4, ahí es donde los muertos en Cristo resucitan primero. Alguien dijo, porque tienen 6 pies más que recorrer. Pero ellos resucitan primero, y luego son reunidos con los santos que están vivos cuando Cristo lleva a su iglesia al cielo. Esa es la segunda parte de la primera resurrección. La tercera parte, en cierto sentido, de la primera resurrección es la resurrección de los santos en el tiempo al final de la era. El final de la era mundial cuando Dios levanta a todos de todas las tumbas y los reúne en gloria. Esta es la promesa de resurrección, por ejemplo, en Daniel, capítulo 12. Así que la primera resurrección, como yo la entiendo, es la resurrección de los justos. Habrá una segunda resurrección, y esa es la resurrección de los injustos al gran trono blanco. Se les darán cuerpos resucitados adecuados para el infierno, y literalmente irán a una forma final del infierno. Ahora son espíritus sin cuerpos. Son espíritus separados de Dios. Cuando las personas mueren, salen de la presencia de Dios. Pero no están en su forma final hasta esa segunda resurrección, que también es la segunda muerte descrita en Apocalipsis, capítulo 20. Y es entonces cuando se les da un cuerpo adecuado para el infierno. ¿Está bien? Buena pregunta. Gracias. Muy bien. Vamos al centro. Me llamo Ronald. Hola, Ronald. ¿Cómo estás esta noche? Bien. La pregunta es, ¿está alguna vez bien que un cristiano deje de hablar o rechace a un padre debido a una discusión, disputa o incidente? ¿Está alguna vez bien dejar de hablar en el sentido de que estás rechazando a un padre? Correcto. Tengo algunos familiares que han dejado de hablar con su madre o padre. Oh, ya veo. Quiero obtener tu opinión. Sí. Podría haber un punto, quiero decir, eso es una especie de juicio personal. Podría haber un punto en el que decidas que has dicho todo lo que necesitas decir. Has agotado tus opciones. Has hecho todo lo que pudiste para reconciliarte, todo lo que pudiste para comunicar el Evangelio. Si eso los ofende y están implacablemente ofendidos por eso y se vuelven contra ti. Sabes, tal vez tomaría prestadas las palabras de Jesús cuando dijo, no echen sus perlas delante de los cerdos. Llega un punto en el que simplemente no hay interés. El corazón endurecido se ha vuelto indiferente a lo que tienes que decir. Ahora,
Dicho esto, en un nivel del Evangelio, comunicando la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, aún pienso que si se trata de un padre o un miembro de la familia, o para el caso cualquier amigo que haya sido parte de tu vida, deberías mantener las líneas abiertas. Y tal vez no tengas una conversación larga, tal vez no los involucres de nuevo porque ellos conocen la verdad y todo lo que hace es crear algún tipo de discusión y volatilidad, y solo hace que las cosas vayan, ya sabes, a un nivel peor. Pero creo que es bueno mantener alguna puerta de comunicación abierta. Sé que eso es un problema. Eso es un problema prácticamente en casi todas las familias. Hay alguien en algún momento en casi todas las familias que tiene alguna forma de alienación, y te preguntas, ¿a dónde voy después? ¿Sigo persiguiendo? ¿Sigo hablando? ¿Sigo dirigiéndome a ellos? Creo que no hay una regla real para eso. Pero creo que todo lo que puedes hacer es decirles la verdad, expresarles amor, hacer una conexión periódica con ellos, dejar la puerta abierta, hacerles saber que no eres la barrera. Y cuando estén listos para volver y tener el tipo de relación que te gustaría que tuvieran, estás abierto a eso. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas noches, Pastor John. Me llamo Dawn. Hola, Dawn. Hola. Fui criada en un trasfondo legalista. Básicamente, fe y obras combinadas igualan la salvación. Desde entonces, he venido a Cristo solo por la fe. Pero Satanás todavía me susurra al oído diciendo, bueno, los frutos del Espíritu, si se manifiestan correctamente en la vida de un cristiano, podrían equipararse a obras. Y, también, tenemos Santiago 2:14, que dice que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Puedes explicarlo un poco? Sí. La forma de entender eso, Dawn, es simplemente esta. Las obras no son el medio de tu salvación, son el resultado de ella. He dicho esto recientemente en algunos otros entornos, y creo que lo dije aquí cuando estuvimos estudiando Gálatas hace unas semanas. Somos salvos solo por la fe y la gracia, pero seremos juzgados por las obras. Está muy claro que seremos juzgados por las obras. En Romanos, capítulo 2, escuchamos del apóstol Pablo claramente que Dios nos juzgará según nuestras obras. Así que las obras son la manifestación de la transformación. No son la razón de ello. No son el medio de ello. Efesios 2, creo que Efesios 2, 8-10 es probablemente la mejor porción para dejarlo claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eres salvo por la fe, no de vosotros mismos, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra forma de verlo es que Dios ha salvado a un pueblo que es celoso por las buenas obras. Dios ha salvado a un pueblo que está transformado, nacido de nuevo, y están marcados por buenas obras. Están marcados tanto por frutos actitudinales, amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, humildad, autocontrol, como por frutos conductuales. El fruto de sus labios es alabanza. El fruto de su vida es servicio. Usan sus dones espirituales, otorgados por el Espíritu Santo. Se involucran unos con otros. Buscan hacer ministerio. Buscan proclamar el Evangelio. Así que la diferencia es que no puedes contar con nada de eso para salvarte. Pero puedes estar seguro de que si has sido salvo, esas obras van a seguir. Y eso es lo que Santiago está diciendo. La fe sin obras está muerta, porque una verdadera fe salvadora trae consigo un nuevo nacimiento, transformación, regeneración, nueva vida. Y escuchaste 2 veces esta noche la cita de 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es una cuestión de dónde colocas las obras.
No son la razón por la que eres salvo, pero son la manifestación de esa transformación. Mientras entiendas esa diferencia, entenderás dónde pertenecen las obras. Y, de nuevo, les recuerdo a todos ustedes lo que escucharon otra vez esta noche, y lo escuchamos tan a menudo en el bautismo. Pensé que era cristiano, pero mi vida no lo mostraba. ¿Verdad? Escuchamos eso varias veces esta noche, y eso es bastante típico de casi todos los servicios de bautismo. Incluso personas que están siendo bautizadas, que van a la iglesia. Pero lo que aman y lo que desean y lo que piensan y lo que sienten y lo que dicen y lo que hacen no es consistente con eso. Como escuchamos otra vez esta noche. Y la diferencia es que escuchaste a esas personas decir, ahora mi vida ha cambiado. Deseo la palabra de Dios. Deseo la comunión cristiana. Amo al Señor. Quiero hacer lo que lo honra. Esa es la evidencia de esa salvación solo por la gracia a través de la fe sola. ¿De acuerdo? Hola. Mi pregunta es sobre... ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Will. Hola, Will. Hola. Mi pregunta es sobre la justicia social y el amor. Un versículo particularmente relevante está en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Una variedad de cristianos usan esto como un aspecto central de su comprensión del amor. Uno particularmente relevante hoy parece ser generalmente escuchado por cristianos conservadores. Albert Moyer afirmó que no firmó la Declaración sobre la Justicia Social. En parte debido a la posición bautista del sur de que los cristianos deben hacer del mundo un lugar mejor. Un líder cristiano que firmó las declaraciones de ajuste social respondió negando que hacer del mundo un lugar mejor sea un mandato bíblico. Bajo el razonamiento de qué bien le hace al mundo ser un lugar mejor mientras está separado de Dios. Tuve una reacción personal con el líder del estudio bíblico aquí que hizo un argumento similar. Una variedad de cristianos no están de acuerdo con este tipo de representación del amor. Estudiando Mateo 5:45, donde se dice que el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos como un testimonio de su amor universal. Está bien. Tengo un grupo de preguntas que creo que... Tom, se supone que debes estar filtrando a esas personas. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu comprensión de Mateo 4:26, de qué le sirve al hombre en lo que respecta al amor? Mira, déjame responder a la pregunta más grande. No es Mateo, y no son las otras escrituras. La pregunta más grande vuelve a lo que acabo de decir. Primero que nada, déjame decir esto. Justicia no es una palabra que necesite un adjetivo. Y si alguien pone un adjetivo a la justicia, entonces tiene algo más en mente. La justicia es justicia. La justicia es lo que es correcto. Ahora, cuando hablamos de justicia social, traté de dejar esto claro en la serie que hicimos sobre Ezequiel, pero déjame responder esto. Entiendo que ninguna empresa política, social o temporal es un componente del Evangelio Salvador. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Ciertamente, creemos en la justicia para todos. Debemos vivir justamente. Debemos hacer justicia, dicen las Escrituras. Debemos dar justicia a cada hombre. Más allá de la justicia, debemos estar marcados por el amor. Debemos estar marcados por la compasión sacrificial. Debemos estar marcados por la bondad, la misericordia, la ternura, la bondad amorosa, así como lo es Dios. Nunca eres más como Dios que cuando amas, y nunca más como Dios que cuando amas a tus enemigos. Debemos estar marcados por el amor, la bondad y la compasión. Debemos cuidar a las viudas. Debemos cuidar a los huérfanos. Debemos cuidar a los oprimidos.
Debemos liberar a las personas de pruebas y dificultades, cargas que son demasiado difíciles de soportar. Debemos visitar a los que están en prisión. Debemos cuidar a los enfermos. Debemos estar en los hospitales con los que están sufriendo. Debemos hacer todo lo que podamos como cristianos en el mundo para aliviar las dificultades de quienes nos rodean, para mostrar el amor de Dios. Y el modelo para eso es Jesús mismo, porque cuando Jesús vino al mundo para declarar su deidad, podría haber hecho muchas cosas. Podría haber hecho cosas asombrosas. Hizo ocasionalmente crear, pero lo que más hizo para demostrar su deidad fue sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, resucitar a los muertos, para que no solo estuviera demostrando el poder de Dios, sino que estuviera demostrando la compasión de Dios, la tierna y amorosa misericordia de Dios hacia los que sufren. Así que nadie, ningún cristiano, negaría jamás a alguien que sufre o alguien que tiene dificultades amor y cuidado. Esa no es la cuestión. La cuestión ¿es eso de alguna manera parte del Evangelio Salvador? Y la respuesta es lo que acabo de decir, no. Pero ese comportamiento es la evidencia de un corazón transformado. No es parte de ello, es la evidencia de ello. Puedes ir al Nuevo Testamento, nunca encontrarás nada más que creer en el Señor Jesucristo, confesarlo como Señor, creer en su muerte y resurrección, creer en el verdadero Dios, el verdadero Cristo, su vida, muerte, expiación sustitutiva, resurrección, exaltación, señorío, creer eso, confesar tu pecado, arrepentirte, ese es el Evangelio. Nada se puede añadir a ese Evangelio. Pero las personas transformadas por el Evangelio, por supuesto, están llamadas a ser Cristo en el mundo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo. Somos Cristo en el mundo, y el mundo necesita ver nuestra redención en nuestro amor y bondad. Sí, Dios ha demostrado su bondad a todo el mundo. La lluvia cae sobre justos e injustos. Hay lo que los teólogos llaman gracia común. La gracia común es el sol, la lluvia, una buena comida, el amor, el matrimonio, los hijos y cada cosa hermosa de la vida. Esa es la gracia común. Eso es Dios amando a todos los hombres de alguna manera, y nosotros debemos literalmente llenar el mundo con esa gracia común. Y si regresas en la historia, encontrarás que el cristianismo ha hecho eso. Los cristianos son básicamente los que han cambiado el mundo. Dondequiera que hayas tenido cristianismo durante siglos, tienes las sociedades más avanzadas que brindan el mayor cuidado a las personas. Fueron los cristianos quienes desarrollaron la enfermería, los hospitales, y todo eso básicamente tuvo sus raíces en la transformación que el Evangelio hizo en la vida de las personas que las llevó a extenderse para cuidar a las personas. Si regresas en la historia a culturas primitivas, estaban felices de decapitar y matarse entre sí. Los cristianos cambian el carácter del mundo donde quiera que hayan ido, y así es exactamente como debería ser. Pero eso no es justicia social. Eso no es de lo que la gente habla cuando habla de justicia social. Esa es una frase de tipo marxista que realmente se usa para deconstruir la sociedad, para destruir la estructura de la sociedad, para derrocar a los poderes establecidos. Realmente no tiene solución, es solo iconoclasta. Solo quiere romper y destruir. Ha sido intentado muchas veces, no es nada nuevo. Y es destructivo, siempre lo ha sido. Los cristianos no hacen eso. No destruimos la cultura. No intentamos derrocar. No hacemos revolución. Somos conocidos como aquellos que honran al rey, ¿verdad? Y a todos los que están en autoridad sobre nosotros porque son ministros de Dios. Somos aquellos que oran por la salvación de nuestros líderes y gobernantes. Somos aquellos que viven vidas tranquilas y pacíficas en el mundo. No somos revolucionarios, no somos reaccionarios, no somos activistas, no iniciamos disturbios, no asaltamos las calles, no rompemos las puertas del Tribunal Supremo. No hacemos ninguna de esas cosas. Amamos a las personas.
Cuidamos a las personas. Ministramos a las necesidades de las personas. Aceptamos la autoridad que está en el poder. Sabemos que está ordenada por Dios. Y si comienzas a desgarrar esa autoridad y debilitas esa autoridad, tendrás una anarquía creciente. Y tendrás una sociedad primitiva donde apenas podemos sobrevivir. Dios ha ordenado una conciencia humana para restringir el pecado de las personas. Ha ordenado la familia y la vara para restringir el pecado de las personas. Y donde tienes la conciencia desmoronándose porque no se les enseña ninguna ley moral a las personas, por lo que su conciencia no sabe a qué reaccionar. Y donde tienes el colapso completo de la familia, no tienes vara para traer entrenamiento infligido a los niños. Tienes una población de criminales potenciales. Y donde debilitas el poder de la policía y debilitas el poder de la autoridad, vas a tener anarquía y todo el infierno se desata. Y ves destellos de todo el infierno desatándose siempre que ves un disturbio que la policía no puede controlar. Ese es el corazón humano sin los controles que Dios ha colocado. Por eso la Biblia dice que los que están en autoridad no llevan la espada en vano. Son ministros de Dios, Romanos 13. Así que no destrozamos la cultura. No intentamos derrocar el liderazgo. No atacamos. No tenemos disturbios ni revoluciones. Silenciosamente, con gracia, amorosamente, misericordiosamente, bondadosamente cuidamos a las personas. Y las amamos, y les mostramos el mismo amor que Dios nos ha mostrado incluso en la gracia común en su creación. La justicia social es un nombre sofisticado para perturbar la sociedad, para derribar sus instituciones. Lo ves activado en universidades donde los estudiantes quieren tomar el control de la escuela y derrocarla. Autoridad de los maestros. Lo ves en gobiernos donde la gente que se amotina quiere superar a la policía. Y lo viste recientemente incluso en los escalones del Tribunal Supremo. Así no es como se comportan los cristianos. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios gobierna en el mundo. Y nuestro Dios nos ha llamado a ser conocidos por nuestro ¿qué? Nuestro amor, nuestro amor. Ese amor debe mostrarse a aquellos que están sufriendo y deprimidos y maltratados en nuestra sociedad sin importar quiénes sean. Pero la justicia social es una fórmula para la disrupción social completa. Y eso es lo que está pasando en nuestra cultura. No sé si podemos sobrevivirlo, para ser honesto, porque en última instancia, si sigue yendo como va, terminaremos en un estado policial porque no puede salirse de control. Y es probable que tengamos un ejército solo para controlar a los ciudadanos de este país en lugar de tratar de evitar que otro país nos ataque. Como cristianos, vivimos vidas pacíficas, que exaltan a Dios, que honran a Cristo, y hacemos todo lo que podemos para satisfacer la necesidad de cada persona. Y en Cristo no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre. Todos somos uno en Él. ¿Verdad? Y mostramos ese amor. De acuerdo. Hola, Pastor John. Me llamo Jason. Hola, Jason. Quiero decir gracias por tu fidelidad al predicar la palabra de Dios. Y, mi pregunta es con respecto a Apocalipsis 8, 7. Dice, dado que Apocalipsis está en orden cronológico, ¿por qué el capítulo 8, versículo 7 describe que toda la hierba se quema? Y luego el capítulo 9, versículo 4 dice, el quinto ángel tocó su trompeta y dijo, no dañen la hierba de la tierra. ¿Vuelve a crecer para entonces? ¿O estoy entendiendo mal el texto? Bueno, sí. Tendría que profundizar un poco más en eso. Pero, sí, Apocalipsis es cronológico. Y cuando llegas a esta parte, has llegado al séptimo sello, y del séptimo sello salen las 7 trompetas. Esto está muy al final, o cerca del final del periodo del tiempo de tribulación. No he mirado esto con suficiente detalle para poder hacer una comparación entre la hierba que se quema aquí y la hierba que aparece en otro lugar. ¿Dónde más dijiste que aparecía la hierba?
Está bien, déjame ver eso por un segundo. Sí, tienes toda la razón, es un buen punto. No lo sé, tendré que mirarlo con más detalle. Hay hierba en 8, 7. Quiero decir, no hay hierba en 8, 7, al menos ostensiblemente. Un tercio de la tierra se quemó, un tercio de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Podríamos asumir que aparentemente hace un regreso si aparece en el capítulo 9, versículo 4. He conocido hierba que hace eso. Así que esto parece ser algo que no fue final en el 8, no fue final. Porque los demonios que salen del abismo en el capítulo 9 se les dice que no dañen eso. Así que creo que es importante recordar que estas son una ráfaga de juicios devastadores que no destruyen todo, sino parte de ello, hasta que finalmente nuestro Señor viene y rehace la tierra para su propio reino. ¿De acuerdo? Miraré un poco más en eso, solo una pregunta curiosa. Hola, Ion. Me llamo Andrew, y gracias por ser nuestro pastor, en primer lugar. Gracias. Tengo tu folleto aquí, ¿es real? 11 pruebas bíblicas de la salvación genuina. Y una de las cosas que dices es, ¿has experimentado comunión con Dios y Cristo? ¿Has sentido su presencia? Y dijiste bastante recientemente en un sermón, estabas hablando básicamente sobre los movimientos más místicos. Y estabas diciendo cómo tú nunca has sentido la presencia de Dios. Nunca has sentido básicamente su presencia. Y solo quería que lo aclararas. Y luego como seguimiento, cuando oras, estás orando por dirección o una respuesta a algo, un sí o un no. ¿Debería ir por este camino o por aquel? ¿Cómo obtienes generalmente la respuesta? Porque sé, ya sabes, no escuchamos voces. Entonces, ¿cómo sueles obtener la respuesta para eso? Buena pregunta, Andrew. Cuando digo como creyente, una de las evidencias de que eres creyente es cuando tal vez sentir no sería la mejor palabra. Pero tenía una opción entre sentir a Dios o experimentar a Dios. Y cualquiera de las dos es un poco difícil de explicar. Lo que quiero decir con eso es, ¿está tu vida evidentemente llena de providencias que solo podrían ser orquestadas por el cielo? Esa es para mí una de las grandes evidencias de que pertenezco a Dios, que nada parece suceder en mi vida al azar, nada. Cada día de mi vida es otro día de intersecciones divinas donde Dios ha orquestado algo para que ocurra que es tan evidentemente celestial por su resultado. No sé qué eso viene. Ni siquiera lo sé en el momento. Pero en retrospectiva, ¿cómo pasó eso alguna vez? ¿Cómo surgió esa conversación alguna vez? ¿Cómo conocí a esa persona alguna vez? ¿Cómo se alinearon esas circunstancias alguna vez para lograr un fin divino tan maravilloso? Digo eso todo el tiempo sobre las personas que Dios trae a mi vida. Hay un rango de ministerio en mi vida que es bastante difícil de entender, bastante difícil de imaginar cuando tienes una universidad, un seminario, una iglesia, tienes Graceto, tienes TMI, tienes todos estos ministerios, y una providencia de Dios que es simplemente milagrosa en el sentido providencial de la que nunca estoy inconsciente. Estoy consciente de ello todo el tiempo, de cómo Dios ha traído a mi vida y a nuestras vidas a la persona adecuada para cada responsabilidad. Y es un movimiento de Dios que nunca podría haber sido orquestado y nunca podría haberse hecho. Entonces eso es lo que quise decir con eso, que cuando eres creyente, tu vida de repente se convierte en una cronología de eventos celestiales. No puedes explicar tu vida de ninguna otra manera. ¿De acuerdo? Buena pregunta. Hola, Pastor Ion. Solo quiero agradecerte mucho por la oportunidad de venir aquí y hacer una pregunta, y agradecer a esta iglesia tanto por todo su liderazgo fiel, los ancianos aquí y los que lideran los estudios bíblicos. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Joseph. Hola, Joseph. Sí. Tenía una pregunta particular, solo una general sobre la oración.
Digamos que dedicas unos 30 minutos en la mañana a orar. Tiempo de oración y lo disfrutas la comunión y la adoración al Señor y pidiendo peticiones por personas particulares y lo haces de manera consistente. Pero hay momentos en los que te despiertas por la mañana y simplemente no quieres orar. Aunque sabes que es un mandamiento y que deberíamos y es tan útil para las personas, ¿nos forzamos a orar cuando no queremos? ¿O nos abstenemos de eso? Bueno, sí. Sí. Mira, Pablo dice en Romanos, no hago lo que quiero hacer, y hago lo que no quiero hacer. Entonces admite que su deseo está involucrado. Nunca vas a ser el tipo de cristiano que simplemente fluye hacia las disciplinas espirituales como una posición predeterminada. La santidad no es una posición predeterminada. Siempre vas a tener que tener una voluntad consciente para obedecer, un sentido consciente de responsabilidad. Eso no disminuye la pureza de esa experiencia espiritual de ninguna manera en absoluto. El hecho de que sea una disciplina, el hecho de que tengas que hacerlo incluso cuando no quieres hacerlo, el hecho de que no quieras hacerlo y no lo hagas es mucho peor que no quieras hacerlo, pero lo hagas. Así que eso es solo parte de la vida cristiana y la disciplina. Siempre va a ser una lucha cuesta arriba, particularmente en la oración, porque la oración es una realidad tan íntima. Y, por supuesto, puedes orar en cualquier momento y todo el tiempo, como sé que hacen los cristianos. Pero, sí, esa es una disciplina que requiere que te comprometas a hacerlo. Para darte un paralelo, con toda honestidad, no quiero venir aquí todos los domingos y predicar. ¿Te resulta difícil de creer? Pero, quiero decir, hay momentos en los que digo, creo que prefiero quedarme en la cama. Estoy cansado, y esta mañana fue uno de ellos. De hecho, eso no es inusual en las actividades impulsoras de la vida que tendrías esos tipos de momentos. Pero eso no disminuye el valor o la bendición de esa disciplina espiritual cuando lo haces. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? ¿Por aquí? Hola, Pastor John. Hola. Me llamo Latricia. Hola, Latricia. Y mi pregunta es sobre la caída. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y parece que el enfoque está en el hombre. Pero, en Génesis 3:7, dice que entonces se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Pero antes, Eva no parecía, como, saber que estaba desnuda o tal vez simplemente no reaccionó al principio. ¿Cómo entendería mejor eso si solo hubiera sido Eva la que mordió la manzana? ¿Todavía estaríamos en la casa? Deberías estar contenta de que el hombre recibiera la culpa. Eso es liderazgo. Ese es el diseño de Dios. Podemos asumir que había alguna medida de responsabilidad que Adán debería haber tomado en nombre de Eva para darle alguna protección y cobertura del serpiente, porque el apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado. Ella fue engañada. Pero Dios ha ordenado que hay un sentido en el que Adán fue diseñado por Dios como la cabeza. Él actuó por la raza, así como Cristo actuó por la raza redimida. Eso es puramente por el diseño de Dios. Ese es el liderazgo del hombre, la sumisión de las mujeres. No significa que sean desiguales espiritualmente o desiguales de ninguna otra manera. Solo significa que alguien tiene que tener la responsabilidad del liderazgo, y la protección, y el cuidado, y ser el libertador, el rescatador, el salvador en esa relación. Así que Dios identificó a Adán como la cabeza, el representante de la humanidad, y el representante de Eva. Y así fue el pecado de Adán el que marca la caída, como es la justicia de Cristo la que marca el rescate. Y eso es puramente por el diseño de Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, como dice Pablo en 1 Corintios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Me llamo Cristian. ¿Cristian? Sí. Buen nombre. Entonces, un amigo mío me dijo una vez,
con respecto al conocimiento previo de Dios, que no había un tiempo o un punto en la eternidad en que Dios no nos conociera, así que siempre nos ha conocido. Y, en ese momento lo descarté, ¿sabes?, porque tenía una visión diferente. Pero luego lo escuché de ti, de toda tu familia, y no puedo descartar lo que escuché. De ahí la pregunta. Si eso es así, entonces, ¿es la creación, sabes, imperativa para que Dios tuviera que crearnos debido a lo que sabía en la eternidad? Y si eso es verdad, ¿adoramos a un Dios libre o a una base de datos eterna donde no tiene ninguna opción más que hacer lo que es, sabes? No. Te entiendo. Entiendo lo que estás diciendo. ¿Está todo predeterminado por Dios? Mira, nunca ha habido tiempo con Dios. Así que nunca ha habido un tiempo en que Dios no supiera algo, porque nunca ha habido tiempo. Y dado que Dios es omnisciente, Dios siempre ha sabido lo que siempre ha sabido y nunca no ha sabido lo que siempre ha sabido, lo que significa que siempre ha sabido todo. Y creó con perfecto conocimiento, Y Él creó para su propio propósito redentor, creó para que pudiera traer a un pueblo redimido al cielo como una novia para su Hijo, y para que tuviera una humanidad redimida en el cielo para mostrar a los ángeles atributos que los ángeles nunca habrían visto porque la salvación nunca se extendió a los ángeles, así que nunca habrían visto su misericordia, gracia, su perdón, su salvación. Así que Dios creó el universo. Él sabía que no hay nada que no supiera sobre nada, así que lo creó para cumplir su voluntad. Sin embargo, en ningún punto de las Escrituras dice Dios que la humanidad no es responsable de su comportamiento. De hecho, Dios hace responsables a los pecadores. No es un determinismo fatalista. Y no puedo explicarlo completamente, pero eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Mira, estoy contento de no poder explicar a Dios. Eso significa que Dios es mucho mayor que yo. No necesito que quepa entre mis oídos. Pero sí sé esto, Dios es santo y Dios no crea personas para el infierno. Los envía allí cuando lo rechazan. Así que hay responsabilidad humana y volición humana en medio de esto. ¿Sabe Dios? Por supuesto, Él sabe. Pero eso no necesariamente elimina la responsabilidad. Podría saber que alguien va a hacer algo. Podría saber exactamente lo que van a hacer. No eres responsable de que lo hagan, pero sabes que viene porque tienes algunas señales de que viene en un microcosmos. Así es con Dios. No hay nada que no sepa desde el principio hasta el fin. No hay nada fuera de su conocimiento. No hay nada fuera de su presencia. Su presencia es tan infinita como su conocimiento. Y tratar de encajar en eso el comportamiento humano, la volición humana, la voluntad humana es algo muy difícil filosóficamente o intelectualmente o racionalmente, pero no escrituralmente, porque las Escrituras dicen, morirás en tus pecados, dijo Jesús, Juan, porque no crees en mí, y a donde voy no puedes venir. Así que el hombre dentro del marco de la voluntad de Dios aún lleva la culpabilidad por su pecado y su incredulidad. Pero, ¿eso significa que Dios es libre, que creó libremente, o que no tuvo opción? No. Dios es completamente libre, completamente independiente. Dios siempre hace exactamente lo que quiere hacer. Nadie le dice a Dios qué hacer. Nadie le ha dicho qué hacer. Nadie le dio consejos. Nadie le da consejo. Eso es parte de la bendición al final de Romanos 11. Nadie le dice nada a Dios. Nadie le da información. Nadie lo motiva. Él hace exactamente lo que elige hacer como el soberano infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Gracias. ¿Estamos por aquí? Sí. Hola, Pastor John. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Soy Justin, por cierto. ¿Cómo estás? Entonces, solo en una conversación con amigos, y supongo, compañeros de trabajo,
Tenía una pregunta sobre tu serie de justicia social. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre la justicia social y el evangelio social? Y, de ser así, ¿cuáles son? Me temo que hay una conexión bastante clara, y solo te lo explicaré rápidamente. Siempre que el compromiso con la palabra de Dios comienza a debilitarse en la historia de la Iglesia, cuando y donde sea que el compromiso con la palabra de Dios comience a debilitarse, la Iglesia se hunde en esfuerzos sociales independientes del Evangelio, no del tipo de esfuerzos sociales que hacen los creyentes regenerados nacidos de nuevo. Pero la Iglesia comienza a convertirse en una sociedad de cambio social, porque cuando comienza a debilitar su agarre en las Escrituras y su sentido de la autoridad de las Escrituras, y la pureza de las Escrituras, y la pureza del Evangelio, y eso sucede en la Iglesia porque Satanás siembra falsos maestros y cizaña en la Iglesia, así que siempre hay una Iglesia falsa. Y la Iglesia falsa tiene una visión débil de las Escrituras, por lo tanto, tiene una visión débil del Evangelio. Quiere tener alguna razón para existir. Quiere hacer una diferencia en el mundo, así que recurre a cuestiones sociales. Ahora esto es exactamente lo que vemos en nuestro propio país. Retrocede un par de cientos de años, al comienzo del siglo XX. Y puedes verlo incluso antes de eso a finales del siglo XVIII. El liberalismo comenzó a florecer. Vino de Europa, y comenzó a florecer en los Estados Unidos. Y básicamente destruyó todas las convicciones de todos los seminarios. Y los seminarios comenzaron a producir hombres que no creían en la palabra de Dios, no creían en el Evangelio, querían creer lo mejor sobre la humanidad. Y al querer creer lo mejor sobre la humanidad, que la humanidad era básicamente buena y queriendo ganar el favor del mundo, comenzaron a volverse hacia lo que llamamos el Evangelio social. Y así comenzaron a hacer trabajos filantrópicos. Comenzaron a cuidar a las personas. No pasó mucho tiempo antes de que, una vez que el Evangelio había abandonado el púlpito y la Biblia se había ido, estos esfuerzos sociales fueran todo lo que quedaba. Y como resultado de eso, las denominaciones principales en América que tuvieron comienzos tan históricos alrededor de credos y declaraciones doctrinales comenzaron a morir. Iglesia Episcopal, Iglesia Metodista, Iglesia Presbiteriana, Denominación Bautista Americana. Esas fueron todas denominaciones que básicamente siguieron el camino. Y es una serie de pasos. Debilitas la visión de las Escrituras, comienzas a negar la inerrancia de las Escrituras. Y cuando niegas la inerrancia de las Escrituras, entonces eres libre de interpretar las Escrituras como quieras. Y luego quitas lo que ofende, y luego tratas de ayudar a las personas en sus necesidades físicas o lo que sea. Eso es lo que se llamó el Evangelio social. Y fue el reemplazo del Evangelio Salvador, el verdadero Evangelio. Mató a las denominaciones en este país. Están muertas. Sus iglesias son grandes montones de rocas con nadie dentro, y están perdiendo más personas todo el tiempo si es que queda alguna persona. Sus seminarios están en manos de Satanás con certeza. Así que ese fue el camino del Evangelio social. Lo estamos viendo reciclarse de nuevo. Y quiero hacer un par de comentarios sobre esto. Como la Iglesia ahora, y señalé esto en la serie, los evangélicos, entre comillas, decidieron hace unos años que querían ganar al mundo. Y la cultura juvenil del mundo se estaba separando de la cultura adulta, así que estaba muy bien definida. Y si iban a llegar a esta generación joven, tendrían que hacer algunos ajustes. Entonces los evangélicos comenzaron a cambiar su estilo, el estilo de cómo hacían la iglesia, y cómo se vestían, y cómo hablaban, y todo eso. Y pensaron, vamos a ganar al mundo. No hemos cambiado el mensaje, solo cambiamos el estilo. Y ahora el mundo nunca va a estar contento con solo el cambio de estilo. Quieren que el mensaje cambie porque los ofende. Tienen un mensaje, y su mensaje es la justicia social no solo para grupos raciales,
sino la justicia social para las mujeres, la justicia social para LGBTQ, la justicia social para cualquier grupo minoritario descontento que vean como en el escalón más bajo de la sociedad. Así que el evangelicalismo ha tenido que perseguir una vez que comenzaron a perseguir al mundo y dijeron: nos vamos a volver como el mundo para poder ganarlos, y solo cambiaremos el estilo, pero mantendremos el mensaje. Pronto el mundo exigió un mensaje diferente. Y así por un tiempo fue: bueno, vamos a acomodar su mensaje. Vamos a seguir el camino por el que ellos van. Vamos a seguir el camino del feminismo quizás y todo esto y la justicia social, pero vamos a aferrarnos al Evangelio. Vamos a aferrarnos al Evangelio. Eso no duró mucho tiempo. De hecho, podría recomendarte que revises un sitio web que los ministerios Ligonier armaron, el ministerio de R.C. Sproul, llamado testateoftheology.com, testateoftheology.com. Te sorprenderá ver que el 78% de los evangélicos cristianos en América creen que Jesús fue creado por Dios. El 78% de los evangélicos creen que Jesús fue creado por Dios. Eso es una herejía arriana. Eso es decir, si eres cristiano, probablemente crees una herejía sobre Cristo y no estás salvo. No creen en la autoridad bíblica. No creen que la Biblia sea la verdad absoluta. Quieren hacer un lugar para la homosexualidad, el sexo antes del matrimonio. Es algo impactante de ver. Pero esto es lo que pasa cuando comienzas a perseguir al mundo y le das al mundo el mensaje que el mundo quiere escuchar. Comienzas a omitir doctrina, porque ahí es donde está la ofensa. Y luego tienes una especie de evangelicalismo, entre comillas, que en sí mismo es una herejía. No toma mucho tiempo. Solo decide que vas a dejar que el mundo dicte lo que dices. Dices: está bien, solo haremos el estilo, eso no es suficiente. Luego quieren que entres en su mundo y su mensaje, y pronto quieren que pongas tu evangelio a un lado porque eso es lo que tanto los ofende. Estamos ahí. Esa encuesta en particular será impactante para muchas personas. Lo he visto venir desde hace mucho tiempo. Pero el titular de eso, que pensé que era interesante fue: si eres un evangélico probablemente crees en herejías. Eso es aterrador. Pero eso es lo que pasa cuando la Iglesia deja la palabra de Dios, deja la pureza del Evangelio, y agrega cualquier cosa para acomodarse a la cultura. Honestamente, no solo los individuos están haciendo esto, sino que pastores individuales están haciendo esto, sino que denominaciones enteras están haciendo esto. Cuando alguien se pone de pie como presidente denominacional y dice: nuestro objetivo principal es la justicia social. Nuestro objetivo principal es desarrollar reparaciones para mujeres que han sido ofendidas. Nuestro objetivo principal es dar la bienvenida a aquellos que se identifican como LGBTQ. La Biblia ha sido dejada a un lado. Así que, de nuevo, vuelvo a lo que dije al principio. Creemos que debemos vivir en este mundo de tal manera que hagamos una diferencia en la sociedad. Pero eso es el fruto del Evangelio. Si pones eso al lado o delante del Evangelio, destruyes el Evangelio, y la Iglesia pierde su misión. ¿Qué tipo de iglesia es esa que cree que Jesús es un ser creado? Esa no es una iglesia, y esos no son creyentes. Muy serio. ¿De acuerdo? Hola. Soy Hayden. Quería preguntar: si Dios es un Dios amoroso y hay personas en el mundo que no tienen acceso al Evangelio y nunca lo tendrán, ¿por qué Dios seguiría permitiendo que estas personas sean creadas? Claro. Para su gloria. La pregunta surge mucho. Si Dios es un Dios de amor y misericordia y compasión, y sabe que las personas van a ir al infierno, ¿por qué sigue creándolas? ¿Verdad? Eso es lo que se llama básicamente, ese es el problema definitivo. Ese es el problema definitivo del agnóstico ateo. Decimos que Dios es todopoderoso y todo amoroso. Si es todopoderoso, ¿por qué no salva a todos?
Y si es todo amoroso, ¿por qué enviaría a alguien al infierno? La respuesta a eso es simplemente esta: Dios es quien es. Y no puedes inventarlo, y no puedes cambiarlo, y no puedes alterarlo. Puedes creer en Él o no creer en Él. No puedes acomodarlo a tu propio pensamiento. Y eso significa que si no entiendes su justicia perfecta y su santidad perfecta, el problema está contigo y no con Él. No espero entender completamente a Dios porque tengo una visión sesgada debido a mi propia caída y mi propia pecaminosidad. No espero tener una comprensión completa de un ser absolutamente santo. Dios no me pide que pueda razonar todo sobre Él en mi mente pigmea, pero Dios sí me pide que crea en Él. Y cuando Él dice que es santo y cuando Él dice que no tiene placer en la muerte de los malvados, esa es una verdadera expresión de Dios. No sé cómo eso funciona junto con su propósito soberano y sus fines soberanos. Esa es la pregunta definitiva. Pero como siempre digo cuando tenemos una sesión de preguntas y respuestas, en cada doctrina importante que viene de Dios y nos toca, va a haber una paradoja aparente. Por ejemplo, si digo, ¿quién escribió Romanos? Vas a decir, Pablo escribió Romanos, o alguien podría decir, bueno, en realidad fue el Espíritu Santo. ¿Fue todo Pablo? Sí. ¿Fue todo el Espíritu Santo? Sí. ¿Fue 1% Pablo? Sí. ¿Fue 1% el Espíritu Santo? Sí. Eso es imposible, no puede ser el 200% de algo. Si te pregunto, ¿quién vive tu vida cristiana? Si dices, yo lo hago, estás tomando demasiado crédito. Si dices, Dios lo hace, no estás tomando suficiente responsabilidad. No culparía a Dios y no tomaría crédito por ello. Tienes el mismo dilema en todo. Si preguntas, ¿es Jesús Dios o es hombre? La respuesta es sí, completamente Dios, completamente hombre o verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Tienes esa paradoja aparente porque tienes al Dios infinito y sus perfecciones infinitas bajando a una mente tan pequeña, poniendo al Eterno en un paquete diminuto. Dios no encuentra placer en la muerte de los malvados. Dios llora a través de los ojos de Jeremías por la muerte de los malvados. El corazón de Dios está roto. Jesús se paró sobre la ciudad de Jerusalén y lloró. Los profetas dicen, ¿por qué morirás? ¿Por qué morirás? Jesús dice lo mismo. ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué me rechazas? Así que no quieres convertir a Dios en algún ser fatalista imaginario. Quieres tomar la revelación completa de su naturaleza de la palabra de Dios. Él es el Dios revelado en las Escrituras. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Pastor John. Gracias por tomarte el tiempo para responder nuestras preguntas. Claro. He tenido la oportunidad de, mi nombre es Jorge Vázquez. He tenido la oportunidad de ministrar a personas que han sido violadas, y luego tengo la oportunidad de predicar en la cárcel y a hombres que han violado a personas. Pero si tuvieras a ambos en la habitación, una persona que ha sido violada y la persona que cometió la violación, ¿cómo ministrarías a ambos? Bueno, hay poca esperanza de reconciliación humana en el punto de un crimen tan increíble y horrendo. Pero diría que el remedio siempre va a ser el mismo. En Cristo, se convierten en hermano y hermana. Qué extraño es eso, ¿verdad? El violador y la víctima en Cristo se convierten en hermano y hermana. Estamos llamados al perdón, ¿no es así? A perdonar 70 veces 7. Como estaba diciendo esta mañana, Dios perdonó a Adán y Eva por derribar todo su universo. Y esa es la belleza. Si alguna vez va a suceder, ¿sabes? Pablo dice en 1 Corintios, tales fueron algunos de vosotros. Pasa por inmorales, homosexuales, afeminados, todo esto, asesinos. Pero estáis lavados, estáis limpios. La única manera de reconciliar realmente a las personas es en Cristo.
porque la posición predeterminada del corazón humano es odiar. Solo odiamos por naturaleza. Odiábamos a Dios. Odiábamos su verdad. Nos amamos a nosotros mismos, así que odiamos a cualquiera que se interponga en nuestro camino, que nos dañe. Y, ciertamente, esta cultura ha soltado eso. Así que creo que poder decir a las personas en ese tipo de entorno que en Cristo con tus pecados perdonados y te conviertes en una nueva creación, podrían convertirse en hermano y hermana. Ese es el poder del Evangelio. Gracias. MHMM. Hola. Me llamo Kyle. Hola, Kyle. A la luz de mucha tergiversación del Espíritu Santo, especialmente en la iglesia carismática, y mucha de la música hoy en día, deberíamos adorar al Espíritu Santo de la misma manera que lo hacemos con el Padre y el Hijo en nuestros servicios de iglesia. ¿Y si es así, cómo deberíamos estar haciendo eso? Sí, la respuesta es, por supuesto. Adoras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los adoras igualmente como los tres miembros de la Trinidad. El problema no es que no queramos dejar que los carismáticos nos vuelvan contra el Espíritu Santo. Y por eso tuvimos una conferencia de fuego extraño hace unos años, y di un mensaje de apertura. De hecho, hice una serie de creo que 10 partes sobre el Espíritu Santo, tratando de volver a poner al Espíritu Santo en el enfoque bíblico. Podrías querer escuchar algunos de esos, tal vez no todos, pero algunos de ellos. No. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Los alabamos, alabamos al Padre por diseñar el plan, alabamos al Hijo por proveer el sacrificio que hizo posible el plan. Y alabamos al Espíritu Santo por regenerarnos para que podamos abrazar el plan de salvación que el Padre había diseñado y el Hijo había ratificado. Así que adoramos a un Dios trino. Y, de nuevo, eso vuelve a esa cita extraña que te di que el 78% de los cristianos piensan que Jesús fue el ser más importante creado por Dios. Eso es simplemente una herejía tan flagrante que Él es un ser creado. Eso es mormonismo. Eso es cultismo. Así que, sí, necesitamos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tratamos de ser muy conscientes de eso. Me encanta lo que dijo un teólogo, y dijo, necesitamos mantenerlos en nuestros afectos de manera equilibrada. Necesitamos mantenerlos en nuestros afectos de manera equilibrada. ¿De acuerdo? Buena pregunta. ¿Deberíamos ir al lado izquierdo? Hola. Me llamo Ethan. Hola, Ethan. Y he escuchado el Salmo 119, 9-11, y quiero seguir eso. Pero para hacer eso, ¿cuánto tiempo recomendarías pasar en la palabra de Dios diariamente? Bueno, Ethan, ¿cuánto tiempo en la palabra de Dios diariamente? Lo que está diciendo es, ¿cómo puede un joven mantener puro su camino? Guardándolo conforme a tu palabra. ¿Verdad? Así que sabes que para mantener tu camino puro tienes que estar en la palabra. Creo que tanto como sea posible, pero te animaría tal vez como joven, comienza con 15 o 20 minutos todos los días. Y creo que lo que te pasará es lo que me pasó a mí cuando era muy joven y comencé a leer la Biblia. Me fascinó tanto que no podía dejarla, y me encontraba leyéndola mucho más. Así que estoy feliz si tienes una Biblia de estudio MacArthur, pero sería realmente bueno si consiguieras una pequeña que pudieras meter en tu bolsillo y llevarla contigo. Y cuando tengas un poco de tiempo aquí y allá, solo léela, porque controlará tus pensamientos, y así es como mantienes tu camino puro. He encontrado para mí que leer libros completos es la mejor manera. Y comenzaría en el Nuevo Testamento y tomaría algunos libros cortos, y todos los días solo lee ese libro. Y lee el mismo libro 30 días. Como Filipenses, 30 días. Te tomará 15 o 20 minutos tal vez leer Filipenses. Vuelve al día siguiente, haz eso durante 30 días,
conocerás Filipenses. Sabrás qué hay en él. Sabrás dónde está el capítulo 2 en la página. Lo visualizarás. Ve a otro libro. Cuando llegues a un libro grande como Juan, lee 5 capítulos todos los días durante un mes. Y eventualmente, a medida que pasen los meses, habrás abarcado todo ese libro. Es mucho mejor leer libros que simplemente leer de manera dispersa y aleatoria, porque cuando Dios nos dio su palabra, nos dio libros, 66 libros, y en particular los libros del Nuevo Testamento. Así que te animaría a hacer eso. Y si estableces no tanto un objetivo de reloj, sino un objetivo de libro, está bien, voy a leer los primeros 5 capítulos de Juan todos los días durante 30 días. Sé que cuando hice eso por primera vez comencé con un Juan, y lo leí durante 30 días y pensé, bueno, quiero hacer eso de nuevo. Así que lo leí durante 90 días, y tenía un Juan en mi mente. Y una vez que fue mío, no necesitaba tener mi Biblia, porque podía verlo con el ojo de mi mente. Así que creo que la mejor manera no es el tiempo, sino elegir una cantidad que puedas leer todos los días y solo sigue leyéndolo una y otra vez. ¿Tiene sentido? Sí. Gracias. De nada. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Me llamo Steven. Hola, Steven. Parece ser una conversación divisiva, pero ¿crees que los cristianos deberían celebrar Halloween? ¿Yo? No. Gracias. Sí. No. Es simplemente ridículo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Solo un montón de cosas que se sienten más demoníacas cada año. Y, ¿sabes? Comienzan a sacar todos estos libros, y todas estas películas, y todos estos programas de televisión que son solo fantasías satánicas de horror, simplemente horribles. No, solo evítalo. Gracias. Ten un festival de otoño. De acuerdo. Tenemos tiempo para un par más. Creo que probablemente deberíamos hacer esto de nuevo. Así que lo que haremos es, está bien. Está bien. Hola, Pastor MacArthur. Me llamo Terrell. Hola, Terrell. Hola. Dudé en hacer esta pregunta porque el tema ya ha surgido un par de veces, pero, mi pregunta es, ¿son los activistas cristianos contra el tráfico sexual lo que algunos llamarían, entre comillas, guerreros de la justicia social, o son sus esfuerzos fruto del evangelio que dicen creer? No, no. Creo que el tráfico sexual es un crimen horrendo, devastador. Creo que es maravilloso cuando las personas cristianas quieren hacer algo, hacer cualquier cosa para detener eso. Creo que como regla general como creyentes, cada vez que podamos detener el crimen, podamos detener la destrucción de cualquier grupo de personas. Y el Señor nos da la oportunidad de intervenir y hacer algo al respecto. Eso es algo noble y eso es algo justo que hacer. Dios odia eso. Dios odia la desfiguración de su imagen, incluso en personas jóvenes, incluso en personas no regeneradas. Quiero decir, estamos creados a la imagen de Dios. Eso es una desfiguración horrífica de las personas, destructiva. Y creo que aquellos que se involucran en eso están haciendo un servicio maravilloso. Sin embargo, muchas personas se involucran en eso que no tienen ningún conocimiento del Evangelio para ofrecer, que es la única solución real. Así que eso es importante. De acuerdo. Voy a hacer 2 más. Lo siento. Eres el no elegido por esta noche. Pastor John, me llamo George. Hola, George. Quiero llevarnos muchos años atrás. Fui uno de los primeros estudiantes, del Dr. J. Vernon McGee que comenzó una clase bíblica en South Central la MHMM. Y tú bajaste y predicaste para nosotros varias veces y nos diste una pequeña carpeta roja aquí sobre liderazgo. Tiene un pequeño lazo. Y, lo he disfrutado a lo largo de los años.
¿Qué fue eso, George? Alrededor de 1962. 1962. Sí. Tú eras mucho más joven en esos días. Sí. Y tú también. Mi pregunta es que he leído esto, George, no puedo creer que tengas esa cosa en tu mano. Lo vi. Lo sé. Mira, varias veces, pero me preguntaba si hoy tienes un poco más de información sobre el papel de la mujer en la iglesia, porque estoy teniendo que lidiar con algo de eso. El papel como ancianas y pastoras mujeres. Estoy teniendo que lidiar con eso. ¿Tienes algo que tengas en oración o lo que sea o un directorio de computadora? Tengo más cosas de las que puedes llevarte de aquí. De acuerdo. Gracias. Sí. Carl se asegurará de que consigas todo. Él te llevará a la librería y te conseguirá todo lo que necesites. Todo lo que quieras. ¿De acuerdo? Gracias, George. De acuerdo. Hola, Pastor John. Hola. Soy Haden. He oído que la mejor manera de matar el pecado es teniendo un mayor afecto por Dios. Y me preguntaba, ¿cómo inviertes el afecto por el pecado hacia un mayor afecto por Cristo para matar ese pecado? Haden, esa es una pregunta tan maravillosa. Dios es tan magnífico, y particularmente como se ha revelado en Cristo. Dios habló, dice Hebreos 1, en tiempos pasados de muchas maneras a los padres. Pero en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Entonces, para mí, es la belleza de Cristo la que supera la atracción del pecado. 2 Corintios 3 y 18, mientras contemplas su gloria, eres cambiado a su imagen de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. La vida cristiana no se trata de esperar algún evento que te eleve, algún sentimiento emocional, alguna experiencia. Se trata de ver la belleza, la gloria, la maravilla, la incomparable majestad de Jesucristo. Él es tan glorioso, tan maravilloso, tan superior a cualquiera que todo palidece en comparación con él. Tienes que reemplazar el afecto por el pecado con un afecto mayor. Y esa es la suma de todos los mandamientos, la suma de todos los mandamientos, el primer y mayor mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo que tu corazón, alma, mente. Se trata de amor. Se trata de amor. ¿Cómo creces para amarlo? Conociéndolo. ¿Cómo lo conoces? Él está aquí. A través de mi vida, que 8, 9 años en Mateo, 9, 10 años en Lucas, unos pocos años en Marcos, 2 veces en Juan, la última vez varios años. Sume todo eso. Y solo en los evangelios aquí en Grace Church, probablemente he predicado casi 25 años en los evangelios, lo que significó que estaba mirando a Cristo cada semana durante todos esos 25 años. Y luego Él se revela en Romanos, y luego se revela en Colosenses, y luego se revela en el libro de Apocalipsis. Y mientras lees la palabra de Dios, es a Cristo a quien ves. Y luego recuerdo cuando terminamos de estudiar el Evangelio de Juan aquí en Grace Church, algunas personas me preguntaron si ahora podíamos volver al Antiguo Testamento. Hicimos toda una serie sobre encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, y vimos su belleza allí. Y comenzamos desde Lucas 24 donde Jesús dijo a los discípulos en el camino a Emaús que no sabían lo que deberían haber sabido, así que Él fue al Antiguo Testamento, la ley de los profetas y los escritos sagrados, para hablar de las cosas concernientes a sí mismo. Y se reveló a ellos desde el Antiguo Testamento. Y dice en Lucas 24, se dijeron unos a otros, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Esa es la comunión del corazón ardiente cuando ves la maravilla de Cristo. Además de eso, volver y escribir comentarios, 4 volúmenes sobre Mateo, 4 volúmenes sobre Lucas, 2 volúmenes sobre Juan, 1 volumen sobre Marcos. Tantos años de mi vida han estado completamente inmersos en estudiar a Cristo. Luego el libro de Hebreos presenta a Cristo y los otros libros en el Nuevo Testamento.
No creo que haya ninguna experiencia que puedas tener, ningún momento en la vida que pueda llevarte a un lugar donde hayas puesto literalmente a Cristo en el papel prioritario en tu corazón. Nada te llevará allí excepto llegar a conocerlo, y eso te llevará a las Escrituras. Cuanto más lo conoces, más lo amas. Cuanto más lo amas, más amas a Dios, y más anhelas amarlo más. Y esto debería caracterizar a la Iglesia, ¿no es así, este amor? Y caracteriza a nuestra Iglesia, y es por eso que nos amamos unos a otros también, ¿no es así? Porque lo amamos a Él. Así que haz de Cristo el objeto de tu amor, y conócelo como Él se revela aquí. ¿De acuerdo, Hayden? Esa fue una gran pregunta. Gracias por cerrar las cosas en el punto más alto.